Ok, bueno. Nuestro sistema mecánico que vamos a estudiar consiste en un elemento que es un pistón, básicamente. Ese pistón se puede desplazar en su posición. Ya veremos cuál es la posición. Aquí no hay fricción o la fricción es mínima, por ejemplo, en este sector, por una superficie. Como es un pistón, pues puede estar enterrado en un canal y pues se le ocasiona movimiento de alguna manera. En esta parte de acá, a este lado de acá, tenemos un cilindro de masa M y radio R, que está sobre una superficie que posee fricción, ¿no? Esta superficie que posee fricción ocasiona que nuestro cilindro, nuestro disco pueda girar en un cierto ángulo que vamos a llamar θ. Voy a girar, sale, por favor, que me están pasando lista. ¿Listo? Bueno, ya me pasaron lista, muchachos. Y este sistema de este pistón con este cilindro se encuentran unidos mediante un resorte. Se encuentran unidos mediante un resorte, cuya constante elástica es K y tiene una masa despreciable ante la masa del resorte que aquí, de la masa del cilindro que está sujetando. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, profe. Bueno, aquí tenemos el magnesio que llegó. Entonces, veamos. Este resorte tiene una longitud que vamos a llamar L0. Esa longitud es la longitud natural. Esta longitud es la longitud natural. Vamos a llamar X al movimiento de lo que hemos identificado aquí como un pistón. Vamos a decir que eso es una amplitud A minúscula por un movimiento que es armónico. ¿Vale? Un movimiento que es armónico. Entonces, este pistón se mueve. Pensemos qué va a pasar entonces en nuestro sistema. Pensemos qué va a pasar en nuestro sistema. El pistón comienza a moverse. Ese movimiento se transmite aquí al cilindro. ¿Cómo se transmite? Por el tema que vamos a ver posteriormente, que son las ondas. El movimiento del pistón se transmite a través de este resorte, poco a poco, y en un tiempo que puede parecernos corto o largo, finalmente este movimiento del pistón se termina transmitiendo aquí al cilindro y el cilindro comienza a oscilar. Pero no solamente oscila, sino que rota en este sistema. Porque hay una fuerza de fricción aquí abajo. Aquí hay una fuerza de fricción de contacto. Entonces vamos a mirar. F es una fricción por contacto. Adicionalmente, digamos que el cilindro está rodeado de aire, todo el sistema está rodeado de aire. El aire pues es un sistema
que tiene una cierta viscosidad que podría terminar por detenernos el movimiento. Lo vemos en el caso del péndulo simple. Entonces hay una fuerza viscosa, F sub B, vamos a llamarlo así, que es una constante B que nos habla de ese medio en el cual se está inmerso el cilindro, el disco, que nos habla de la forma de este cilindro por la rapidez con que él se mueva. Este cilindro se mueve con una rapidez, en un momento dado puede ser en esa dirección, como está oscilando en otro momento dado puede ser en otra dirección, y esta B nos representa las propiedades del medio. Y la otra vez, la rapidez. Entonces, básicamente, nosotros podemos ver que este movimiento que se transmite de este pistón que está oscilando de esta manera, se transmite como una fuerza adicional que actúa sobre este pistón. Pero vamos a tratar de, entonces, encontrar la ecuación de movimiento. Entonces recordemos una idea muy básica, recordando, por ejemplo, nuestro sistema Mazar-Resorte. Supongamos, para poder sacar la ecuación de movimiento acá, de manera que quede clara para todos nosotros, supongamos que esto es una pared fija, este es nuestro resorte, K, longitud L sub 0, y aquí está nuestra masa, M. ¿Vale? Este es el resorte sin estirar. Ahora lo que hacemos es estirarlo una cierta cantidad X a partir de este punto. Estiramos nuestra masa una cantidad X. ¿Qué sabemos nosotros sobre la fuerza elástica? La fuerza elástica, la fuerza de vida de ese resorte es menos K, la longitud final, pero ¿de dónde estamos midiendo la longitud? O el desplazamiento total, la distancia la estamos midiendo desde este punto, desde este origen. ¿Sí? Por lo tanto, esto debería ser posición final menos posición inicial. Esta sería la ley de Hooke. ¿Cuál es la posición final medida desde este origen? La posición final es simplemente L sub 0 menos más X. ¿Sí? O desplazar X. ¿Y cuál es la posición inicial? Simplemente es L sub 0. Y eso nos lleva a la ley de Hooke que nosotros conocemos, simplemente F sub K igual a menos K por X. Es decir, como si cambiáramos nuestro sistema de referencia al sistema de referencia en este punto. Tomáramos un nuevo sistema de referencia con el sistema de referencia en este punto. Y es a partir de este punto donde escribimos el movimiento. Muy bien. ¿Cómo nos va a ayudar a entender eso que sucede aquí con el sistema que tenemos aquí presente? Antes de continuar, ¿preguntas? Okay. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos lo siguiente. Para ya nuestro sistema como tal, este era un recordatorio básico de cómo vamos a trabajar. Una vez nuestro sistema empieza a moverse, medido desde este punto de acá, voy a
Una vez nuestro sistema empieza a moverse medido desde este punto de acá, ojo, estoy midiendo acá este origen de coordenadas. Entonces, esta masa, la masa va a desplazar una distancia que voy a llamar X sub C, el desplazamiento del centro de masa. ¿Vale? Pero también el pistón que tenemos acá desplaza la distancia X, que se ve allí esquematizada, la distancia X. Entonces, medido desde acá, ¿cuál va a ser la posición final del cilindro? La posición final del cilindro va a ser igual a X centro de masa, lo que desplazó él, más la longitud de ese cilindro menos, perdón, más X. Esa va a ser la posición final, perdón. ¿Y cuál va a ser la posición inicial en un instante dado? Pues la posición inicial sería simplemente, por ejemplo, el ST. ¿Vale? ¿Vamos hasta allí? ¿Comprendido para todos? Sí, profe. Muy bien. Voy a borrar, voy despacio, para que vayan tomando el apunte, para que vayan viendo el video, y vayan viendo despacio. Voy a borrar este que tenemos acá. Muy bien. Entonces, tenemos que el cuerpo traslada y también rota. Esta masa se traslada y se rota. Tenemos esos dos movimientos. Entonces vamos a resolver esto por leyes de Newton. Leyes de Newton. La traslación. ¿Sí? Primera ley de Newton, pero para la traslación. Entonces, ¿qué nos dice la ley de traslación? Estamos estudiando esta masa, las fuerzas que actúan sobre esta masa. Entonces, ¿cómo cambia la posición? Mire, la posición cambia dada por esta expresión. Entonces, masa. Voy a traer eso más para abajo. Masa por la variación de la posición con respecto al tiempo, la aceleración debe ser igual a la suma de fuerzas. ¿Cuáles fuerzas se están interactuando? La fuerza elástica es menos K, posición final, menos posición inicial, ¿sí? En un momento dado, menos la fuerza viscosa, menos la fuerza viscosa, menos la fuerza de fricción que había borrado aquí. Recordemos que aquí había dicho que había una fricción de contacto. Esa es la traslación. Pero también está la rotación. Y para la rotación debemos escoger un punto alrededor del cual rota el cuerpo. Ese punto alrededor del cual rota el cuerpo, voy a escogerlo aquí en el punto de contacto. Vamos a llamar el punto O.
Entonces, para la rotación, alrededor del punto O, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre ese punto? Está actuando la fuerza elástica, o la había dibujado, y está actuando la fuerza viscosa. También está actuando la fuerza viscosa. Si el cuerpo se mueve hacia acá, la fuerza elástica va hacia allá cuando se está estirando, y la fuerza viscosa también irá hacia allá. Entonces, ¿qué tenemos? Rotación. Momento de inercia por la derivada segunda del ángulo respecto al tiempo, porque el cuerpo está rotando, me igual a ¿qué? A la suma de los torques. ¿Quiénes son los torques? La fuerza elástica por el radio, que es la longitud del brazo, menos la fuerza viscosa por el radio. Recordando que la fuerza viscosa, habíamos dicho que éramos V por la velocidad, y la velocidad la derivada de eso en el tiempo. Aquí me faltó a ver, espera un momentito, por favor. Ahora sí. Veamos a ver. Se me quedó bien planteado. La posición final es X debe menos tercero. La posición inicial, en otro instante, aquí me faltó algo, y era considerar un momentito del análisis. Aquí es que se me fue, perdón. Estoy midiendo la posición final del cilindro. Aquí es espinete. Simplemente lo que desplaza la longitud L más lo que desplazó de acá. Y la posición inicial de este sistema es simplemente lo que queda, o el desplazamiento inicial para calcular la ley de Hooke es simplemente LS0 más lo que haya cambiado este cilindro, este extremo. O sea, ¿cuál es la posición final? Este extremo. Medido desde aquí es LS0 más lo que se haya movido este pedazo. ¿Cuál es la posición final en este extremo? Porque es para medir el desplazamiento del cilindro. Va a ser LS0 menos o más lo que se haya movido este pedazo. ¿Por qué más? Porque como está oscilando, en algunas veces va a reducir el tamaño y en otras va a disminuir el tamaño. ¿Claro para todos, por favor? Vuelvo y repito, con esto lo que estoy queriendo hacer es cambiar la longitud, mirar cuánto cambia la longitud del resorte, que es lo que está en la ley de Hooke. Medido desde este punto que yo referencié, que es quieto, que no se mueve, lo que se mueve es el pistón, pero el punto para media no. La posición final es de acá hasta lo que haya avanzado acá, de este extremo del resorte, pero este extremo del resorte cambia su posición
o se estira en esta cantidad simplemente sí, X. Este extremo del resorte simplemente mueve la distancia X. ¿Vale? Entonces, este extremo del resorte mueve esta distancia. Y este extremo del resorte mueve lo que mueva esta distancia. Lo que estoy aquí viendo aquí la longitud son los cambios de posición del extremo del resorte. ¿Vale? Eso es. Entonces, a ver, más L es 0. Sí, más L es 0. L es 0 más X. ¿Listo? Así, eso sería el resorte. Por favor, vamos claros aquí, si son tan amables. X, ¿cuál es, profe? El inicio del... A ver, sí, este X final es el punto final del resorte. ¿Eh? Ese X final sería medido desde acá. Este punto de medida es fijo, o sea, no se mueve, es fijo. Sería la longitud del resorte, ¿vale? Sí, Más lo que avanza este punto. ok. Ahora, X ¿cuál cero. es este otro extremo? Porque quiero medir cuánto se encogió, cuánto se estiró el resorte. ¿Sí? En este caso, de acá, ¿cuánto se encogió, cuánto se estiró el resorte? En este caso de acá. Entonces es el mismo valor, L sub 0, ¿cierto? Ajá, ajá. L sub Más 0, X. pero X se ha movido. Entonces es más X. Y entonces esta diferencia es lo que me da lo que finalmente estiró el resorte. Ah, ok. ¿Sí, Camilo? ¿Listo? Sí, sí, profe. Listo. Bueno, ¿para todos claro? Entonces, voy a escribir acá X final, que es X centro de masa más L sub 0, y X sub 0 es igual a X más L sub 0. Recuerde que esto es simplemente para determinar cuánto estira el resorte, cuánto estiró acá el resorte. ¿Vale? Porque si este punto se me desplaza a una distancia X, entonces tendría que agregárselo aquí para saber dónde está inicialmente este extremo. Está ahí. Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Voy a borrar eso. Para hacer más simple la escritura, voy a utilizar una notación del cálculo que es X punto centro de masa igual a la derivada de, perdón, X punto final igual a la derivada de X final por dt y X dos puntos, o así. Sí, X punto y X dos puntos final igual a la derivada segunda de X final respecto a T. Entonces, ¿qué logro obtener de la primera ecuación, de la ecuación de traslación? Tengo masa, X final, dos puntos, igual a menos K, X final menos X inicial, miren, X final menos X inicial. Entonces, ¿quién me queda? Me queda simplemente que es X del centro de masa. Bueno, vamos a escribirlo primero todo. X final menos X inicial menos B X final punto menos F. Y para la ecuación de torque tendría y teta dos puntos, siguiendo la misma notación, ¿no?
Teta 2 puntos sería la segunda del ángulo respecto al tiempo, igual a menos K X final menos X inicial por R menos FB, que sería B por X punto final por R. Esas dos ecuaciones. ¿Vamos allí? Ahora, debemos recordar unas relaciones. Esto se trata de una rotación que incluye traslación sin deslizar. Entonces, bajo esas rotaciones, el centro de masa se relaciona, lo que desplaza el centro de masa se relaciona con el ángulo de rotación como R por el ángulo. Eso es algo que ustedes, pero recuerden de sus esquemas de rotaciones. Ya lo hemos visto en algunos ejercicios, por ejemplo, en el caso del péndulo simple. Creo que hicimos el caso del rodillo, de este rodillo mismo, pero con esta parte fija, no con movimiento. Ahorita le hemos agregado el movimiento. Entonces tenemos esa relación acá. Y por lo tanto, podemos decir que teta 2 puntos es igual a X centro de masa 2 puntos sobre R. Y así voy a denominar esta primera ecuación, segunda ecuación. De la segunda ecuación podemos tener que esto es el momento de inercia sobre R, X centro de masa 2 puntos, igual a menos K. Ahora sí, XF menos X sub 0. Entonces mire que se me cancela el L sub 0 y me queda simplemente X centro de masa menos X. X centro de masa menos X. X centro de masa es lo que desplaza el centro de masa aquí. Y X es lo que desplaza esta cantidad, que es lo que estoy interesado. Menos por R, menos B, X final punto. Mire, la derivada de X final punto es, si yo derivo esto respecto al tiempo, pues derivo esta, y como esta es constante, en la derivada se me hace 0, o sea que me queda simplemente X centro de masa punto. ¿Vamos allí? ¿Estamos claros? ¿Se es claro? Por favor, ¿se es claro? ¿Hay algo que no se entienda? ¿Hay algo allí que no quede claro, por favor, en esta parte? Claro, profe. ¿Está todo claro? Bueno. Y la primera ecuación de la traslación tenemos M. X final 2 puntos. X final es lo que desplaza el centro de masa más L sub 0, pero L sub 0 es constante. Entonces me queda X centro de masa 2 puntos igual a menos K XF menos X0. Entonces nuevamente es X centro de masa menos X menos B X final, primera derivada, me queda X centro de masa punto, menos F, la fuerza de fricción. Este señor de acá no está claro. Podríamos decir que es el coeficiente de fricción sobre la fuerza normal. Pero el problema es que está inmerso dentro de este fluido en sí.
Es un ruido complejo. Vamos entonces a tratar de encontrar señor, ¿cómo podemos determinar la fuerza de fricción? Para determinar esa fuerza de fricción, entonces, lo que voy a tomar es esas dos últimas ecuaciones y resto, por ejemplo, la primera a la segunda. Llamemos esta ecuación y a esta ecuación y 2 y, o sea, así, de esa manera. Entonces, lo que voy a decir es que tomo la ecuación esta y la resto de esta. Entonces, cuando la reste, ¿cómo me va a quedar? Vemos aquí que me queda, que es y paso a dividir este R. Aquí me faltó un R. Paso a dividir R. Y sobre R cuadrado menos M X centro de masa igual a la fuerza de fricción. ¿Cuál fuerza de fricción? La de contacto. Entonces, la fuerza de fricción de contacto la puedo calcular a partir de simplemente de aquí 2 puntos de cómo varía eso. Recordemos que el momento de inercia de un disco o de un cilindro, en este caso, como mi ecuación de torque la he considerado en este punto, es igual al momento de inercia de centro de masa, el momento de inercia que pase por el centro de masa, más mr al cuadrado, teorema de ejes paralelos. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque mi ecuación de torques, la ecuación de torques, la describí a partir de este punto O. Entonces, es como si mi eje de giro fuera este punto O, que está allí abajo. Y el momento de inercia de un disco, de un cilindro alrededor del eje que pase por el centro de masa es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. ¿Estamos claros allí, por favor, sobre esta parte? ¿Es claro en esta parte? Un momento, profe. Listo, yo doy el espacio para que copien. Estoy tratando de hacerlo muy pausado y que quede muy claro. Entonces, de acuerdo con esto, si yo sumo, el momento de inercia sería 3/2 de mr al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza de fricción de contacto F la puedo expresar como 3/2 menos 1, cuando yo reemplace ya la inercia acá, M, X centro de masa 2 puntos. Y esto pues no es otra cosa que la fuerza de fricción es M/2 la fuerza por la variación, la aceleración del centro de masa. La fuerza de fricción es la mitad de la masa por la aceleración de ese centro de masa. Como ya tenemos eso, como ya tenemos la expresión para la fricción, podemos ir a la ecuación que tiene la fricción.
esta de acá. Y entonces llegar a la ecuación final del movimiento de este cilindro. Que era lo que se nos pedía ya. La ecuación final del movimiento de ese cilindro. ¿Cuál va a ser la ecuación de movimiento de ese cilindro entonces? Veamos. Va a ser de la ecuación que llamé 1, que fue la correcta. ¿Qué obtenemos? Tenemos masa por X centro de masa, o de la ecuación que llamé 2. 2 puntos igual a menos K X centro de masa menos X menos B X centro de masa punto menos F, pero menos F es M medios X centro de masa 2 puntos. Reorganizo la ecuación. ¿De qué manera? Esta las paso acá, me queda M medios, ¿cierto? 3 me queda, paso esta acá, se suma con esta, me queda 3 medios de M. X centro de masa, 2 puntos, igual a menos K X centro de masa más K por X menos Bx puntos centro de masa. Puedo seguir reordenando la ecuación. Me queda 3 medios masa X 2 puntos centro de masa más B X centro de masa punto más K por X centro de masa igual a K por X. Y recordemos que habíamos dicho que X era A seno de omega E por T. Si recordamos eso, entonces nosotros vamos a ver que esta ecuación que tenemos allí corresponde a la ecuación de un oscilador armónico amortiguado y forzado. ¿Sí? Corresponde a la ecuación de un oscilador armónico amortiguado y forzado. Y en esa ecuación la puedo escribir de una forma más tradicional para que se me asemeje más a la ecuación. El profe no borre. Bueno, a la ecuación que más hemos acostumbrado. Vamos a dejarlo ahí, vamos a hacer un espacio de unos 5 minutos para que ustedes recopilen esta información que tenemos acá. Esta sí la puedo borrar para que pronto no haya confusión.
Bueno, entonces, como les decía, podemos escribir esta ecuación finalmente de una manera más parecida a lo que nosotros tenemos acostumbrados, que es escribir 3 medios de m, derivada segunda del centro de masa respecto al tiempo, más b derivada de la primera del centro de masa respecto al tiempo, más k por el centro de masa, igual a quién. Vamos a escribir x como lo tenemos allí. A k por a seno de omega e por t. Reordenando los términos de esta ecuación, puedo escribir derivada segunda del centro de masa en el tiempo más 2b sobre 3m derivada primera más 2k sobre 3m centro de masa igual a 2k por a sobre 3 1 sobre m, voy a escribir así, seno de omega e por t. Y como vemos, es la ecuación de un oscilador amortiguado. Porque en la oscilador amortiguado podemos escribir derivada segunda del centro de masa, tiempo al cuadrado, más 2 gamma, centro de masa, tiempo, más omega sub 0 cuadrado, x, centro de masa, igual a f sub 0 sobre m, seno de omega e por t. La ecuación de un oscilador armónico amortiguado y forzado. Bien. Haciendo las comparaciones de las dos ecuaciones, podemos decir entonces lo siguiente. 2 gamma es 2b sobre 3m. Entonces, gamma es b sobre 3m. Omega sub 0 al cuadrado es 2k 3m. Y F sub 0, la magnitud de esa fuerza, es 2k por a sobre 3. 2k por a sobre 3. ¿Preguntas hasta aquí, por favor? No, profe. Ok. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros aquí? Ya constituimos que esto es un movimiento forzado, amortiguado. Uno de los aspectos que nosotros estudiamos aquí es cómo cambiaba, por ejemplo, la amplitud del movimiento en relación con la frecuencia externa. Decíamos que habían dos tipos de estados, el transitorio y el estacionario. El transitorio es un estado que dura un determinado tiempo, imaginémoslo aquí. Yo comienzo a mover este pistón acá, este pistón comienza a moverse. El cuerpo que está acá no se mueve inmediatamente por el movimiento. Tiene que viajar la perturbación generada aquí en el resorte, tiene que viajar el movimiento generado aquí en este extremo del resorte, tiene que viajar a lo largo del resorte. Eso demora un tiempo largo, corto, ya podremos mirar eso un poco más adelante. Viaja y una vez comienza a viajar, él comienza a moverse, pero no se mueve exactamente al mismo ritmo porque finalmente el movimiento tiene que ser acoplarse el movimiento de uno al otro. Entonces, mientras sucede ese acople del movimiento de estos dos cuerpos,
va a suceder el estado transitorio. Una vez está acoplado, una vez se estabiliza ese movimiento, y hay una buena acople, tendremos el estado estacionario. Entonces recordemos que nosotros aquí nos enfocamos en el estado estacionario. Y en el estado estacionario dijimos que x de t es igual a la amplitud. Aquí utilicé seno. Algunos textos tienen así. Por seno de omega de cu. Donde la amplitud tenía un comportamiento que depende de la magnitud de la fuerza, aquí ya la hemos determinado, la masa, la frecuencia de las oscilaciones naturales, ya la tenemos, la frecuencia de la fuerza externa al cuadrado, más 2 gamma omega e al cuadrado a la medio. Teníamos esa situación. Entonces nosotros podemos tener una expresión para la amplitud porque tenemos estos diferentes resultados que hay allí si conocemos la frecuencia de la fuerza externa. El otro aspecto que veíamos aquí en este sistema era lo que tenía que ver con la potencia. Profe, Dime. ¿puede dejar entrar un compañero? Es que se le cayó el internet. Ya voy, gracias. Ok. Ya sé. Entonces, el otro aspecto que nosotros estudiamos aquí era el que tenía que ver con la potencia. La potencia promedio estaba relacionada como f sub 0 al cuadrado gamma omega e al cuadrado sobre la masa omega e al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado más 2 gamma omega e al cuadrado. Por favor, si quiere alguien me confirma que la expresión esté correcta, no haga falta un término en 2, pero creo que es así. Y sobre esa ecuación, si alguien me la confirmó, me confirma. Teníamos una gráfica que tenía este tipo de comportamiento. Y esta es la frecuencia natural. Un esquema así, gráfico rápido. Y aquí, a la frecuencia omega sub 0, se logra la máxima potencia promedio o equivalentemente la máxima rapidez del movimiento. La máxima rapidez de ese movimiento. Y es ahí donde decimos que se da el fenómeno de la resonancia. La resonancia se presenta cuando la frecuencia externa de la fuerza externa, de la fuerza impulsora externa, coincide con la frecuencia natural del sistema. Entonces vemos allí que en este caso la amplitud también va a tener su valor, pero no es su valor máximo. La amplitud también va a tener su valor, pero no es su valor máximo, como sí lo es en el caso de la potencia o de la rapidez. En resonancia, la rapidez tiene su máximo valor, la potencia tiene su máximo valor, pero la amplitud no posee ese máximo valor. ¿Me recordarán ustedes que definimos algo que se llamó el ancho de banda? Que eso correspondería a la potencia máxima a la mitad, ancho de banda. Concepto
que tratamos de discutir con ustedes ampliamente para entender su significado, su uso y su importancia. Hoy en día, pues ustedes lo escuchan en los que ofrecen señales de internet, pero pues también ese concepto, entonces hay que entender que desde el punto de vista de las señales de radio y televisión, se le ofrece a una emisora un cierto rango de frecuencias que permiten que ellos se puedan mandar comunicaciones sin intervenir con otras frecuencias, con otras emisoras, ¿sí? Ese es el ancho de banda, resonancia. ¿Y cómo está definido ese ancho de banda? Ya nos lo decía una compañera del CW, 2 gamma, y son unas ciertas frecuencias. Y también asociado con ello, recordemos que está el factor de calidad, que en el caso de resonancia es esta expresión. Y este factor de calidad está relacionado con la energía que en un momento queda almacenada en el sistema con la energía que se ha perdido. Un factor de amortiguamiento gamma pequeño significa que esta curva, esto aquí es muy angosto y tiene un alto factor de calidad, pero un comportamiento amplio, un ancho de banda grande, puede significar un factor de calidad más bajo, en este caso. Entonces, pero esto se da sobre todo, los anchos de banda son para las llamadas señales portadoras, que es una señal portadora, una señal a través de la cual viaja imagen y sonido. Por ejemplo, lo que ustedes tienen aquí en Internet. En Internet, ahorita en este momento, ustedes están llegando tanto imagen como sonido, como color. Eso va todo dentro de una señal portadora que tiene un cierto ancho, y dentro de esa señal portadora hay diferentes frecuencias. Mire que el ancho abarca diferentes frecuencias. Hay diferentes frecuencias que unas se encargan de transmitir la imagen, otras se encargan de transmitir el sonido, y dentro de esas mismas que transmiten imagen hay, por ejemplo, las que transmiten el color de esas imágenes. Entonces, ese ancho de banda es, telecomunicación es un concepto importante que hay que trabajar, que hay que comprender. Preguntas hasta aquí, por favor. ¿Inquietudes? ¿Qué sucede si el amortiguamiento gamma es cero? ¿Qué pasa si ese gamma es cero? ¿Qué pasará con el sistema? ¿Quién me cuenta? ¿Quién me dice? ¿Qué va a suceder al sistema cuando el amortiguamiento sea igual a cero? ¿Qué me cuenta? ¿Qué pasa con el sistema cuando el amortiguamiento es cero?
¿Quién me dice? ¿Qué pasa con las amplitudes o con la potencia promedio cuando el parámetro gamma es igual a 0? La potencia promedio es cero, ¿no? No. Pero Digamos, la, en Es resonancia. infinito porque no hay nada que lo amortigue. Exactamente, no tiende a infinito porque no hay nada que lo amortigue. Entonces, ¿qué sucede con la amplitud en resonancia? Llega al máximo valor. ¿Y cuál sería ese máximo valor? Bueno, como tiene infinito, pues no tendrá un máximo valor, no, simplemente se va. Ah, ok, se va. Entonces, eso en una estructura significaría que esa estructura se rompería, se perdería. Voy a ver si les puedo mostrar un video sobre ese tipo de situaciones. Rápidamente vamos a hacer un video. No, que nos explique, que nos haga bien la explicación. Así es. Ya ves, comparto la pantalla. Permítanme simplemente pasa esta propaganda. Ok, después de este video ya les comparto la pantalla. Tal vez algunos de ustedes lo hayan visto, pero quizá para comprender un poco más faltaba esta parte. ¿Me dicen si lo ven el video? sí, profe, pero pues no lo vimos, creo. ¿Confirman que lo están viendo? Sí, profe. Yo lo voy a tener en partes para que veamos ciertas cosas, para aclarar esto, para detallar ciertas cosas. Y esto nos va a servir para el tema más amplio. Bueno, yo quiero que observemos algo primero que nada. Se trata de una copa, está hecha de vidrio, ¿sí? El vidrio es un material, pues tiene toda la misma densidad, pero hay diferente. La forma de la copa, esta que tenemos aquí, no es, hace que no haya una única frecuencia de resonancia como en estos sistemas que hemos estudiado, sino que haya más de una frecuencia en que la copa puede resonar. Y vamos a identificar esas diferentes frecuencias a las que la copa puede resonar, por lo menos cómo es el movimiento de la copa. Que tiene un generador de señales que la convierte eléctrica, que se convierte en sonido en el parlante.
Y el pitillo muestra que sí hay una onda sonora, hay un movimiento por la onda. Se protege los oídos, porque el sonido es bastante fuerte a las frecuencias que tiene que pasar. Y rompió con sonido. Entonces, es claro que nosotros ya podemos explicar por qué se rompió la copa. La copa puede vibrar, lo estamos viendo cuando se colocó la pajilla, puede vibrar por el sonido. Las vibraciones, el movimiento de las vibraciones no lo podemos apreciar. El movimiento de la copa al vibrar, así en esta primera instancia no lo podemos apreciar, pero podemos intuir que llegó a una cierta frecuencia tal que rompió la copa. Hizo que la copa se moviera de tal manera que se rompiera. Vamos a mirar eso un poco más en detalle acá. Y ahora lo vemos en cámara lenta. Y ahí podemos ver cómo vibra. Ahí hay una primera frecuencia de vibración, porque es un movimiento armónico de todo el conjunto de la copa. Ahí hay una nueva frecuencia de vibración. Miren cómo cambió la forma del movimiento. Entonces, esa es una nueva frecuencia más alta. Él tiene que ir agregando, cada vez ir subiendo más la frecuencia. Miren cómo cambia el movimiento. Cuando llega a la frecuencia correcta, simplemente se rompe. Y ahí nos muestra por dónde va a comenzar a partirse esa copa. Miren que cambió el movimiento de dos formas. Bueno, ya dejo de compartir la pantalla. ¿Qué opinan, muchachos, de la resonancia? Obviamente el video es un video ilustrativo de cómo debemos observar ciertos fenómenos que son muy rápidos, porque el fenómeno sucede muy rápidamente. Aquí lo están haciendo con cámaras de filmación que son bastante rápidas, pero el concepto básicamente que se puede aplicar es el mismo. Si no hay forma de disipar energía, como decía el compañero, no hay forma de que esta disipe, entonces tendremos que las amplitudes se vuelven demasiado grandes, las diferentes partes comienzan a separarse demasiado entre sí en un objeto como la copa, y finalmente las tensiones, las fuerzas que aparecen internas, porque aparecen fuerzas internas allá dentro de la copa por el movimiento, terminan finalmente por romper el sistema, terminan finalmente por dañar el sistema. Eso es lo que
debemos tener presente que está allí. Vamos a desarrollar un ejercicio que tenemos aquí para verificar aún más estos elementos. Es un ejercicio de la guía. Es el ejercicio que ustedes observan en pantalla, el número 49. Vamos a ampliar un poquito más. El ejercicio 49 está allí. ¿Listo? Vamos a dar espacio para que ustedes lo copien, lo copien, o le saquen copy-paste a la pantalla, lo peguen en el documento de Word y veamos estos elementos. Y veamos estos elementos. ¿Qué datos tenemos? ¿Qué datos tenemos? Dice que se trata de un muelle, un resorte que tiene una constante elástica K igual a 8 newton por metro. Una masa M, ¿Perdón? que la masa es M. Nos dicen simplemente, como dice con la compañera, que la masa es M, que hay una fuerza viscosa que es menos V por la velocidad en la dirección J, o sea que vamos a decir que el muelle está oscilando verticalmente, está colgado verticalmente. Y dice que hay una fuerza oscilatoria externa voy a escribirla así. El dato que interesa es que la magnitud es este 0. Dice que cuando la frecuencia externa coincide con las frecuencias de las oscilaciones libres, es decir, resonancia, cuando sucede esto, la amplitud de las oscilaciones son 5 centímetros. Y que cuando la frecuencia externa es igual a una frecuencia prima, que llamamos resonancia en amplitud, la amplitud es de 12 centímetros. Vamos a entender hasta ahí el ejercicio y luego nos enfocamos en las preguntas. Falta el periodo, profe. Pi medio. El periodo es de pi medios. El periodo de las oscilaciones amortiguadas de ciudad Sí, es sí. pi medios, segundos. El periodo de las oscilaciones amortiguadas pi medios segundos. Vamos a entender hasta ahí qué nos está diciendo el problema. Dijimos que de pronto se trataba de un sistema masa-resorte. Una masa M, un resorte constante K, inmerso en un medio. Voy a dejar el medio aquí como si fuera un fluido líquido.
un líquido viscoso, fluido, y dentro de ese medio recibe esa fuerza viscosa y el movimiento es Y. Pero de alguna manera, se le está ocasionando por algún otro medio, se está implicando una fuerza externa. Vale. Digámoslo así. Ok. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos da la información que está dando el problema? ¿Qué sucede con la amplitud? Amplitud, frecuencia. Aquí está la frecuencia omega sub 0. Y por aquí está la frecuencia omega prima. Menor que la frecuencia omega sub 0. ¿Qué pasa con la amplitud? Entonces, la amplitud tiene un comportamiento que es de este estilo. Entonces, aquí está la amplitud. Llamemos A' y A sub E. Aquí está la amplitud A', que corresponde a la frecuencia omega prima. Y aquí está la amplitud A sub E, que corresponde a la frecuencia de resonancia. Eso es lo que nos está diciendo allí el problema. ¿Listo? Entonces, obsérvese que... Profe, una pregunta, ¿por qué se dice que la frecuencia de resonancia en amplitud es menor? Sí, Porque, la frecuencia de o sea, resonancia en no. amplitud es menor que la frecuencia de resonancia, como tal. Ah, ok. Eso es algo que, por eso tomo el ejercicio para que se haga claridad sobre eso, tengan claridad sobre eso. ¿Sí? Esta es la frecuencia a la cual la rapidez tiene su mayor valor posible, o equivalentemente a la potencia promedio máxima. Y esta es la frecuencia a donde la amplitud tiene su mayor valor posible. ¿Vale? Entonces son dos cosas diferentes. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos lo siguiente. ¿Cuál es la fórmula que debemos de partir, iniciar? La fórmula de amplitud. F sub 0, lo cual se nos indica su magnitud, por sobre la masa, la cual tampoco conocemos, omega sub 0 cuadrado menos omega prima al cuadrado, todo esto al cuadrado más 2 gamma, perdón, omega e. Esta es la fórmula. 2 gamma omega e, todo esto al cuadrado a la 1 media. ¿Listo? ¿Vamos allí? Y entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que para omega e igual a omega sub 0, ¿qué expresión vamos a obtener acá? Vamos a obtener que A es igual a F sub 0, 2 gamma omega sub 0 por M. Y sabemos cuánto vale ese valor, ¿cierto? Ese valor es el valor A sub E que hemos llamado de 5 centímetros. ¿Vamos allí? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa sabemos? Cuando omega e es igual a omega prima, pues aquí sí nos va a quedar básicamente toda la expresión que tenemos antes, pero pues vamos a escribirla como F sub 0 M omega sub 0 al cuadrado menos omega prima al cuadrado, ojo aquí con la notación, no vayan a confundir con un 12, es omega prima, o bueno, para evitar confusiones,
Bueno, vamos a dejar así. No vayan a confundir, por favor. Más 2 gamma omega prima al cuadrado. Todo esto a un medio. Y eso dice que es igual a 12 centímetros. Me disculpa que no escriba ahí las unidades. Me ocupo espacio. 12 centímetros. Ahora bien, ¿qué otra información poseemos? ¿Podemos determinar omega sub 0 de alguna manera? Vamos a ver. El problema nos da el periodo de las oscilaciones amortiguadas. Entonces, el periodo de las oscilaciones amortiguadas es 2pi por la frecuencia de las oscilaciones amortiguadas. ¿Vale? Por la frecuencia de las oscilaciones amortiguadas. Esto nos dice que es igual a ¿cuánto? A pi medios. Entonces nosotros podemos calcular de aquí la frecuencia de las oscilaciones amortiguadas. Esto nos da que la frecuencia de las oscilaciones amortiguadas es 4 radianes por segundo. ¿De acuerdo? Y lo otro que sabemos es que la frecuencia de las oscilaciones libres es raíz de K sobre N. En nuestro ejercicio no poseemos N, pero poseemos K y podríamos escribir omega sub 0 igual a 2 raíz de 2 sobre N. Dos raíz de 2 sobre N. ¿Vamos de acuerdo? Profe, una pregunta. ¿La frecuencia de 4 radianes sobre segundo es la frecuencia amortiguadora? 4 radianes por segundo. O sea, es W. Sí. Se olvidó escribir el índice suave. Gracias. 4 radianes por segundo. Tenemos ahí. Y vamos a ver qué datos se me escapa. Muy bien. En términos de la masa queda de esta forma la expresión para la frecuencia natural, que es el primer punto. Hasta ahí vamos en términos de la masa. Lo otro que nos pide, el segundo punto, es la constante de disipación B. El segundo punto nos pide la constante de disipación B, que es la que aparece en la fuerza. El tercer punto nos pide la magnitud de F sub 0. Pues vamos a mirar, a ver cómo podemos resolver el problema. Hay que recordar que 2 gamma es igual a B sobre N. 2 gamma es igual a B sobre N. Entonces, llevamos esto aquí. Y sabemos lo siguiente, que omega de las oscilaciones amortiguadas al cuadrado es omega sub 0 al cuadrado menos gamma al cuadrado, siempre y cuando estemos bajo esta condición, que es lo que vamos a suponer. Entonces, ¿qué nos queda? Tenemos omega sub A, que dice que vale 4 al cuadrado, radianes por segundo, ¿sí? Y aquí sacamos. Omega sub 0 lo tenemos en términos de la masa.
al cuadrado sería 8 sobre m al cuadrado. Y gamma, de acuerdo con esto, sería b cuadrado menos b cuadrado 4m al cuadrado. De ahí podríamos despejar una expresión para b. Podemos encontrar una expresión para b. ¿Listo? Entonces, aquí encontraremos una expresión para b. Vamos a dejarla allí porque tenemos nuestro asunto de la masa. Nuestro asunto de la masa allí. Entonces, ¿cómo podemos entrar a resolver esto? ¿Qué variable nos hace falta conocer? Nos falta conocer la masa para obtener el valor de B como tal. ¿De dónde podríamos obtener la ecuación de la masa? ¿De dónde podríamos sacar la masa? ¿Cómo podríamos obtener la masa de acá? De W sub A. De W sub A. Acá, de aquí. Pero si queremos obtener la masa, necesitamos B. Entonces, estamos en un círculo. Vea, ¿qué desconocemos entonces? Por ejemplo, desconocemos el valor de F sub 0. Desconocemos el valor de la masa. Desconocemos el valor de gamma. Y también, digamos que desconocemos el valor de omega sub 0 porque desconocemos la masa. Entonces vamos a intentar resolver este problema donde hay varias cantidades desconocidas y algunas que son conocidas. Pues vamos a ver cómo nos sale esto. Primera ecuación va a ser F sub 0 sobre M igual a 10, aquí vamos a colocar 10 de esta de acá. 10 gamma omega sub 0 por M. Perdón, sin el M. En el M. Sin el M. 10 gamma omega sub 0. Y esta ecuación la vamos a reemplazar en esta otra ecuación. Entonces, tomando la segunda ecuación, vamos a decir que esto es 10 gamma omega sub 0 factor de omega sub 0 cuadrado menos omega prima al cuadrado elevado al cuadrado más 2 gamma omega prima al cuadrado a la 1 medio. Todo esto es igual a 12. ¿Qué desconocemos en esa ecuación? Desconocemos omega sub 0 gamma y omega prima. Desconocemos explícitamente esa ecuación. ¿Puedo borrar este lado del tablero? Admitiré que sí. Profe, ¿y la masa que se hizo? Perdón. Esa. Ajá. Y que abajo Entonces, también está.
Ah, ya. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos va con este proceso. Resulta que aquí está omega sub 0 y omega prima, que son cantidades que desconocemos, pero también está gamma, las cantidades que desconocemos. Pero yo tengo que tratar de simplificar la ecuación. Entonces, lo primero que podría hacer sería escribir gamma cuadrado como omega sub 0 al cuadrado menos omega a al cuadrado y reemplazarla allí. Eso es algo. Entonces, de que como yo conozco la frecuencia omega A, esa la sé, ¿cierto? Esa la calculamos, la frecuencia de la oscilación amortiguada me había dado 4 radianes por segundo. Entonces, al reemplazar gamma aquí y acá, solo tengo como desconocido omega sub 0 y omega prima. ¿Listo? Pero, ¿qué sucede? Omega prima y omega sub 0 se pueden relacionar también nuevamente a través de gamma. Omega prima es igual, o omega prima al cuadrado, es igual a omega sub 0 al cuadrado menos 2 gamma cuadrado. ¿Sí? Los puedo relacionar de esta manera. Y gamma al cuadrado es esto. Entonces puedo escribir omega sub 0 al cuadrado menos 2 omega sub 0 al cuadrado menos omega sub a al cuadrado. Y entonces esto me va a quedar 2 omega sub a al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado igual a omega prima al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo? Tengo omega prima que me aparece en esta expresión. Tengo gamma que me aparece aquí en esta expresión. Por lo tanto, me va a quedar esta expresión únicamente en términos de ¿quién? De omega sub 0, cuando yo reemplace. Vamos a hacer el reemplazo aquí. Va a quedar, si reemplazo en la expresión de 2, voy a tener, vamos a ver si me alcanza este pedacito de tablero, 10 gamma, 10 omega sub 0 al cuadrado, Menos omega sub al cuadrado a la 2 medio por omega sub 0. ¿Listo? Luego, ¿qué viene acá? Viene omega sub 0 al cuadrado menos omega prima al cuadrado, pero omega prima es menos 2 omega al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado. Todo esto al cuadrado más 2 gamma nuevamente omega sub 0 al cuadrado menos omega a al cuadrado a la 1 medio por omega prima, que es nuevamente toda esta cantidad que está allá. Todo esto está aquí al cuadrado menos 2 omega a al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado. Cerramos acá y acá me queda 1 medio. Disculpen allá, por favor. Profe, ahí en 2 por esto creo que no es a la 1 medio todavía. Pero lo escribo un momentico de tal manera que me alcance. Entonces, aquí va más. Está al cuadrado, entonces queda 4. Por gamma al cuadrado, pero gamma al cuadrado es omega sub 0 al cuadrado menos omega sub a al cuadrado. Aquí, ¿sí? Estoy ahí. Y omega prima al cuadrado. Omega prima al cuadrado es 2 omega a al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado.
y cerramos aquí a la 1/2. ¿Vale? Y todo esto tiene que ser igual a 12. Entonces ustedes ven que ahí conozco omega A. Y lo único que hay desconocido es omega sub 0. Bueno, hay que hacer un poquito más de álgebra, eso nos va a llevar más tiempo del requerido. Y con eso podríamos nosotros entonces calcular omega sub 0. Si tenemos omega sub 0, pues podríamos calcular la masa, porque conozco K, o simplemente venir acá y obtener, como ya tengo omega sub 0 de esa ecuación, obtener el valor de gamma y obtener el valor de B. Entonces, de aquí sacaría el valor de omega 0. De esta ecuación obtendría el valor de omega sub 0. Pero hay que tener cuidado con el valor que se va a obtener. Alguien podría hacer una gráfica de esta ecuación, graficar, porque como sabemos que omega sub A es 4 radianes, graficar todo esto en función de omega sub 0 y mirar, hacer una gráfica de este lado derecho en GeoGebra, hacer una gráfica de este lado y mirar si llega a un punto, un valor de omega sub 0 para el cual se obtenga 12. O en algún programa que tenga usted para resolver ecuaciones, resolver la ecuación y mirar cuál es el valor que se obtiene allí. Entonces va a tener un valor para omega sub 0 o tal vez para omega sub 0 al cuadrado, cuando usted haga el desarrollo de la ecuación. ¿Por qué como omega sub 0 al cuadrado? Porque mira, aquí está este elevado al cuadrado, ya aparece a la 4. Aquí también puede aparecer. Entonces queda un valor para hallar omega sub 0 al cuadrado. Luego repito, solucionar esta ecuación. Una vez solucione esta ecuación, obtiene el valor omega sub 0. Y como obtiene omega sub 0, obtenido una vez omega sub 0, entonces usted puede obtener la masa porque sabe que omega sub 0 al cuadrado es K sobre M y tiene K. Viene la masa. Además, como tiene omega sub 0, y conoce omega sub A, puede conocer gamma como omega sub 0 cuadrado menos omega A al cuadrado. Puede obtener gamma. Y como tiene gamma, puede obtener B como 2 gamma por M. ¿Y M dónde lo encontró? Lo encontró aquí con una vez encontró omega sub 0. Y va resolviendo el punto B. Un punto que sale largo. Y luego pues puede seguir resolviendo las otras preguntas. ¿Vamos allí? Sí, profe. Entonces, ¿qué puede hacer alguien? ¿Qué puede intentar hacer alguien ahorita en GeoGebra? Muy rápidamente, por ejemplo. Puede intentar graficar esta función. Vamos a llamarla la función f de W. Sub 0. Intentar graficar esta función, que sería W0 al cuadrado menos W al cuadrado, pero WA vale 4, entonces sería 16. Todo esto a la 1/2. Por W0. ¿Sí? Por, vamos a ver qué salió. W0 al cuadrado menos 2W, 2 por 16, 32, menos W0 al cuadrado. Todo esto al cuadrado, más sigue aquí abajo el término que hay abajo. 4 W0 al cuadrado menos 16 por 32 menos W0 al cuadrado
todo esto a los medios. ¿Qué cuidado hay que tener allí al graficar? ¿Quién me dice qué cuidado hay que tener allí al ir a crear la gráfica? ¿Alguien intentando hacer la gráfica? ¿Alguien ha intentado hacer la gráfica? ¿Está intentando? Profe, yo la iba a hacer, pero es que mi GeoGebra no me quiere abrir. No sé qué le pasa al computador. Listo. Entonces lo miraremos o mírenlo allá y me comentan a ver. El cuidado que hay que tener tiene que ver con este término. ¿Sí? Tiene que ver con ese término para graficar. Hay que tener cuidado. ¿Por la raíz? Exactamente. Exactamente. Por la raíz. Hay que tener cuidado. Muy bien, vamos a dejar ahí el día de hoy. De todos modos, volvemos a revisar este problema y lo subo a plataforma. La próxima semana comenzamos con nuestro tema de ondas. Ya hoy más o menos comentamos algo de eso con el primer ejercicio. Y pues ustedes por favor ir preparando el examen. Recuerden que las consultas son lunes, martes y jueves, 4 de la tarde, a partir de las 4 de la tarde, para que ellos se quieran por plataforma Teams o me mandan un correo con la inquietud. Traten de mandarlo directamente porque si lo mandan, el mensaje me lo mandan a través de la plataforma Moodle, puede suceder que vaya a una parte de mi archivo que sea correos no deseados y entonces se me escape verlo. A veces me llegan cosas a correos no deseados o un sistema de carpetas que es otros correos y es donde el sistema clasifica los correos menos importantes. Entonces traten de no hacerlo a través de la plataforma Moodle, sino a través de correo directamente, ¿vale? Bueno, muchachos, no siendo más por hoy, me despido de ustedes, que gocen el fin de semana con un sábado de festivo. Muy amables, feliz día. Bueno, profe, hasta Bueno, luego. profe, hasta Hasta luego, luego, profe. gracias. Gracias. Profesor.